Hay una sensación que no puedes explicar del todo, una especie de vacío que aparece incluso cuando todo parece estar bien, cuando tienes distracciones, conversaciones, momentos que deberían hacerte sentir completo, pero no lo hacen, y ese vacío no es casualidad, no es un error, ni algo que simplemente se va a pasar con el tiempo. Es una señal, una alerta interna que te está mostrando algo que llevas evitando por mucho tiempo, porque como decía Carl Jung, aquello que no haces consciente dirige tu vida, y cuando huyes de tu verdad, el vacío aparece, no para destruirte, sino para obligarte a mirar lo que has estado ignorando, lo que has reprimido, lo que has decidido no sentir para no incomodarte, para no romper la imagen que construiste de ti mismo. El problema es que aprendiste a desconectarte sin darte cuenta, aprendiste a distraerte cuando algo dolía, a minimizar lo que sentías, a decir no pasa nada cuando en realidad pasaban muchas cosas dentro de ti. Y con el tiempo, esa desconexión se volvió automática, ya no necesitabas un motivo claro para evitarte, simplemente lo hacías, llenabas tu mente de ruido, tu tiempo de actividades, tu atención de cosas externas, todo con tal de no quedarte en ese silencio donde tu verdad empieza a salir. Y es justamente ahí donde el vacío crece, porque no estás realmente presente, no estás realmente conectado contigo, estás funcionando, estás avanzando, pero sin sentirte completamente vivo. Y ese vacío no es falta de algo externo, no es que necesites más logros, más personas, más estímulos, es falta de conexión interna, es el resultado de haber ignorado durante tanto tiempo lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas de verdad, porque enfrentarlo implicaba incomodidad, implicaba cuestionarte, implicaba aceptar cosas que tal vez no querías ver, y es ahí donde la mayoría se queda atrapada, buscando llenar ese vacío con más de lo mismo que lo creó, más distracción, más evasión, más ruido, sin darse cuenta de que ninguna de esas cosas puede llenar algo que solo se resuelve mirando hacia adentro, porque tu verdad no desaparece cuando la ignoras, se queda ahí, en el fondo, manifestándose de formas indirectas, en decisiones que no te satisfacen, en relaciones que no te llenan, en una sensación constante de que algo no encaja del todo, y mientras más tiempo la evites, más fuerte se vuelve esa desconexión, más evidente se hace ese vacío, porque no puedes sentirte completo si estás negando partes de ti. No puedes experimentar plenitud si estás funcionando desde una versión incompleta de lo que eres, y eso no se soluciona cambiándolo de afuera. Se transforma cuando empiezas a mirar lo que hay dentro sin intentar escapar inmediatamente. El momento clave llega cuando decides dejar de huir, cuando te permites sentir sin anestesiarte, cuando te quedas en ese silencio incómodo donde empiezan a surgir pensamientos que evitabas, emociones que habías guardado, preguntas que no querías hacerte, y aunque al inicio puede parecer que todo se intensifica, que el vacío incluso se hace más evidente, en realidad estás empezando a verlo por lo que es, no como un enemigo, sino como un espacio que necesita ser llenado con verdad, no con distracción. Y es ahí donde comienza el cambio real. No cuando te sientes mejor superficialmente, sino cuando te enfrentas a lo que has evitado con suficiente honestidad como para empezar a integrarlo, porque el vacío no es el final, es el punto de entrada, es el lugar donde te das cuenta de que ya no puedes seguir viviendo desconectado de ti mismo, de que ya no puedes seguir ignorando lo que sientes sin pagar el precio de esa desconexión. Y en esa decisión de dejar de huir, empieza a reconstruirse algo que no se basa en aparentar estar bien, sino en ser real contigo mismo, en escuchar lo que antes ignorabas, en darle espacio a lo que antes reprimías, mientras avanzas en ese proceso donde cada verdad que enfrentas, aunque incómode, empieza a cerrar esa distancia interna que creó el vacío, permitiéndote volver poco a poco a un estado donde ya no necesitas escapar de ti para sentirte en paz, sino donde empiezas a habitarte con una honestidad que, aunque no siempre es cómoda, es la única que puede devolverte esa sensación de conexión que creías perdida, pero que en realidad siempre estuvo esperando a que dejaras de huir de ella para poder volver a sentirse dentro de ti. Y cuando empiezas a sostener ese encuentro contigo mismo sin escapar inmediatamente, aparece una capa aún más profunda de lo que realmente significa ese vacío,
porque te das cuenta de que no solo estabas evitando emociones incómodas, sino decisiones que no tomaste, verdades que no dijiste, límites que no pusiste, caminos que no elegiste por miedo, y todo eso empieza a acumularse internamente como una especie de tensión silenciosa que no siempre sabes explicar, pero que se manifiesta en esa sensación constante de desconexión, como si estuvieras viviendo una vida que no termina de sentirse tuya. Y es ahí donde la perspectiva de Carl Jung vuelve a tomar fuerza, porque lo inconsciente no solo guarda lo que duele, también guarda lo que no te atreviste a hacer, lo que reprimiste para encajar, lo que sacrificaste para evitar conflicto, y todo eso sigue operando en segundo plano, influyendo en tus decisiones, en tus reacciones, en la forma en la que te relacionas contigo y con los demás, sin que lo notes de manera consciente. A medida que te quedas más tiempo en ese espacio, también empiezas a notar cómo muchas de las cosas que antes hacías de forma automática comienzan a sentirse vacías por sí mismas, ya no te generan la misma satisfacción, ya no logran distraerte con la misma facilidad, y esto puede ser desconcertante, porque lo que antes funcionaba como escape ya no cumple su función, y eso deja al descubierto algo que no puedes seguir ignorando, que necesitas algo más profundo, algo más real, algo que no se base, y aunque esto puede generar una sensación de pérdida al inicio, en realidad es una señal de que estás dejando de anestesiarte, de que estás empezando a sentir con más claridad, incluso si eso implica atravesar momentos donde la incomodidad es más evidente. Pero este proceso también te enfrenta con una resistencia interna muy fuerte, una parte de ti que quiere regresar a lo conocido, que quiere volver a las distracciones, a las excusas, a las formas de evitar lo que ahora sabes que está ahí, porque enfrentarlo implica cambio, implica tomar decisiones que tal vez has estado posponiendo durante mucho tiempo, implica asumir una responsabilidad que antes podías evitar, y es ahí donde se define todo, porque cada vez que eliges quedarte, cada vez que eliges observar en lugar de escapar, estás debilitando ese patrón de negación que creó el vacío en primer lugar, estás reconfigurando tu relación contigo mismo desde un lugar mucho más consciente. Y en medio de esa confrontación, empiezas a descubrir algo que no habías considerado antes, que tu verdad no es una sola cosa clara y definida, no es una respuesta inmediata que aparece de repente, es un proceso, una serie de capas que se van revelando a medida que estás dispuesto a verlas, a medida que te permites sentir lo que surge sin intentar encajarlo rápidamente en una explicación cómoda. Y esto requiere paciencia, requiere una disposición a no entenderlo todo de inmediato, a permitir que la claridad aparezca poco a poco, sin forzarla, sin apresurarla, entendiendo que cada parte que emerges tiene su propio tiempo, su propio ritmo, su propia forma de mostrarse. Y mientras avanzas en ese proceso, sin necesidad de cerrarlo ni de llegar a una conclusión definitiva, empiezas a notar que el vacío comienza a transformarse, no desaparece, deja de sentirse como una ausencia total y empieza a percibirse como un espacio abierto, como un lugar donde algo nuevo puede surgir, donde la conexión que perdiste empieza a reconstruirse desde adentro, no como una emoción constante, sino como una presencia más sutil que se fortalece cada vez que eliges no huir, cada vez que decides permanecer contigo, incluso cuando no es cómodo, incluso cuando no hay respuestas claras, manteniéndote en ese punto donde el proceso sigue desarrollándose sin necesidad de cerrarse, sin necesidad de definirse completamente, mientras continúas descubriendo todo lo que aún no has visto dentro de ti, sin intentar llenarlo de inmediato, permitiendo que ese espacio siga revelando su verdadero significado a medida que dejas de evitarlo y empiezas a habitarlo con una atención que antes no te habías permitido sostener completamente. Y en ese punto donde ya no estás escapando con la misma facilidad, empiezas a notar algo que cambia completamente la forma en la que entiendes ese vacío. Te das cuenta de que no era solo una sensación, era una desconexión acumulada, una distancia que fuiste creando entre lo que realmente eres y la versión que aprendiste a mostrar.
Y mientras más tiempo sostuviste esa distancia, más profundo se volvió ese hueco interno, porque no puedes sentirte pleno si estás viviendo desde una versión que no te representa del todo. Y ahí es donde la mayoría se queda atrapada, porque reconoce el vacío pero no quiere ver lo que lo está causando, no quiere cuestionar decisiones, no quiere admitir que hay algo que no encaja, no quiere aceptar que ha estado evitando su propia verdad durante demasiado tiempo. Y sin embargo, tú ya empezaste a verlo, aunque sea en pequeñas partes. Aunque todavía haya resistencia, ya hay una parte de ti que sabe que no puedes seguir ignorándolo. A medida que sigues avanzando en ese reconocimiento, también empiezas a darte cuenta de que muchas de tus emociones actuales no vienen solo del presente, vienen de capas más profundas que nunca terminaste de procesar, momentos donde elegiste callar, adaptarte, ceder, evitar conflicto o dolor, y todo eso quedó guardado, no como recuerdos claros, sino como sensaciones que hoy influyen en cómo reaccionas, en cómo eliges, en cómo te relacionas, y es por eso que a veces no entiendes por qué algo pequeño te afecta tanto, por qué ciertas situaciones te desbordan, por qué hay momentos en los que te sientes completamente desconectado sin una razón aparente, y hay porque no estás reaccionando solo a lo que pasa ahora. Estás respondiendo a todo lo que nunca se resolvió, a todo lo que quedó pendiente dentro de ti, esperando ser visto. Pero aquí viene la parte más importante, la que casi nadie quiere aceptar, pero que define todo este proceso. No puedes seguir avanzando de verdad si sigues evitando lo que ya sabes. No puedes construir una vida auténtica si sigues ignorando lo que sientes. No puedes llenar ese vacío con más distracción cuando sabes que lo que necesitas es presencia. Y sí, eso implica incomodidad, implica quedarte en silencio cuando lo único que quieres es distraerte. Implica cuestionarte cuando lo más fácil sería seguir como estás, pero también implica algo mucho más grande, implica dejar de vivir en automático y empezar a vivir con conciencia, aunque eso signifique atravesar partes de ti que no habías querido mirar antes. Y ahora quiero que te detengas un momento, porque esto no es solo información. Es algo que puedes reconocer en tu propia experiencia. Así que pregúntate con honestidad, sin suavizar la respuesta, ¿qué parte de tu verdad has estado evitando? ¿Qué sabes en el fondo que ya no puedes seguir ignorando? ¿Qué estás sintiendo que no has querido enfrentar? Y no necesitas responderme a mí, pero sí sería poderoso que lo escribas, que lo pongas en palabras, porque cuando lo nombras deja de ser algo difuso y empieza a tomar forma, empieza a volverse real. Así que si algo de esto te está resonando, comenta una palabra, una frase, algo que represente lo que estás evitando en este momento, no para exponerte, sino para empezar a reconocerlo, para dejar de esconderlo incluso de ti mismo, porque al final este proceso no se trata de eliminar el vacío de inmediato, se trata de entenderlo, de atravesarlo, de permitir que te muestre lo que has estado ignorando durante tanto tiempo, y en la medida en la que dejas de huir, en la medida en la que te quedas un poco más con lo que sientes, en la medida en la que empiezas a enfrentar tu verdad sin intentar maquillarla, ese vacío comienza a transformarse en algo distinto, en un espacio donde empieza a reconstruirse la conexión contigo, donde lo que antes evitabas empieza a integrarse poco a poco, mientras sigues avanzando en ese punto donde aún no hay todas las respuestas, donde aún hay partes que siguen en proceso, pero donde ya no estás completamente desconectado, porque por primera vez estás empezando a mirar hacia adentro, sin escapar inmediatamente, permitiendo que todo lo que ha estado oculto comience a salir a la superficie sin la necesidad de cerrarlo de inmediato, sin la urgencia de resolverlo todo, simplemente sosteniéndolo mientras sigues descubriendo lo que realmente hay dentro de ti, sin seguir huyendo como antes. Y cuando te mantienes en ese proceso, empiezas a notar algo aún más profundo y al mismo tiempo más confrontante, que muchas de las decisiones que has tomado no nacieron realmente de lo que querías, sino de lo que temías perder, de lo que necesitabas sostener, de lo que creías que debías ser para no sentir rechazo, abandono o fracaso. Y esa realización puede incomodar más que el vacío mismo, porque implica aceptar que una parte de tu vida se construyó desde la evasión, pero lejos de ser un punto de quiebre negativo, es el inicio de una reconstrucción mucho más consciente, porque
porque ahora ya no puedes engañarte con la misma facilidad. Ahora empiezas a ver con mayor claridad qué sí te representa y qué no, qué decisiones están alineadas contigo y cuáles simplemente estás repitiendo por inercia. A medida que esa claridad se hace más presente, también empieza a surgir una incomodidad distinta, una que no viene del vacío en sí, sino del contraste entre lo que estás empezando a ver y la vida que llevas actualmente, porque hay momentos en los que te das cuenta de que ciertas dinámicas, ciertas relaciones o incluso ciertas versiones de ti mismo ya no encajan con lo que estás descubriendo internamente, y ese desajuste puede generar tensión, duda, incluso miedo, porque implica cambio, implica salir de lo conocido, implica soltar partes de tu vida que antes parecían. Y es en ese punto donde muchas personas retroceden, donde prefieren volver a lo familiar antes que atravesar la incertidumbre de lo nuevo. Pero si decides no retroceder, si decides sostener esa incomodidad sin escapar, algo empieza a reorganizarse dentro de ti de una manera más profunda, porque ya no estás tomando decisiones únicamente para evitar sentirte mal, sino para acercarte a algo que se siente más real, más alineado, más coherente contigo. Y aunque eso no siempre se traduce en resultados inmediatos, ni en una sensación constante de bienestar, sí genera una base interna mucho más sólida, una que no depende de mantener una apariencia ni de sostener una estructura que no te representa completamente. Y esa base es lo que te permite empezar a construir desde otro lugar, desde una verdad que ya no puedes ignorar aunque todavía esté en proceso de definirse completamente. Y en medio de esa reconstrucción interna, también comienzas a entender que tu verdad no siempre será cómoda ni clara, pero eso no la hace menos válida, al contrario, la hace más real, porque no está filtrada por lo que debería ser, sino por lo que realmente está emergiendo dentro de ti, y aprender a confiar en eso, incluso cuando no tienes todas las respuestas, se convierte en una parte esencial de este proceso, porque es lo que te permite seguir avanzando sin necesidad de tener todo resuelto, sin la urgencia de manteniéndote en ese punto donde todo sigue en movimiento, donde aún hay preguntas abiertas, donde aún hay partes de ti que siguen revelándose poco a poco, mientras eliges no volver a huir y empiezas a habitar ese espacio con una presencia que antes no sostenías, dejando que el proceso continúe desarrollándose sin necesidad de cerrarse todavía, sin la presión de llegar a un final definido, simplemente avanzando con una conciencia que ya no puede ignorar lo que ha empezado a ver dentro de ti. Y en ese punto donde ya no puedes desver lo que has empezado a reconocer, surge una fase aún más profunda del proceso, la responsabilidad de sostener tu verdad incluso cuando nadie más la valida, incluso cuando el entorno no cambia al mismo ritmo que tú, porque una cosa es darte cuenta de lo que sientes, y ahí es donde muchas personas se quedan a medio camino, porque ver implica incomodidad, pero actuar implica riesgo, implica salir de estructuras conocidas, implica dejar de justificar lo que ya sabes que no está alineado contigo, y es en ese espacio donde el vacío puede intentar regresar con más fuerza, no porque estés retrocediendo, sino porque ahora estás tocando capas más profundas que requieren decisión, no solo comprensión. A medida que te enfrentas a esa responsabilidad interna, también empiezas a notar cómo aparece una especie de resistencia más sutil, una que ya no se presenta como evasión evidente, sino como dudas constantes, como pensamientos que intentan hacerte cuestionar lo que ya has visto, como una voz interna que te dice que tal vez estás exagerando, que tal vez no es tan incluso razonable. Pero en el fondo es la misma dinámica de negación adaptándose a un nuevo nivel, intentando mantenerte en lo conocido aunque ya no te represente completamente, y reconocer esa resistencia sin dejarte arrastrar por ella se vuelve clave para no volver al mismo punto de desconexión del que estás saliendo. Pero si logras atravesar esa capa, si decides no negociar con lo que sabes que es verdad para ti, algo empieza a cambiar de forma más tangible, porque ya no estás solo entendiendo tu vacío, estás transformando la raíz que lo generaba, estás dejando de sostener decisiones, hábitos y patrones que nacían desde la evasión, y aunque eso puede generar momentos de incertidumbre,
También abre un espacio completamente nuevo, donde empiezas a experimentar una forma distinta de conexión contigo mismo, una que no depende de que todo esté claro o resuelto, sino de que estás siendo honesto con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que necesitas, y esa honestidad, aunque no siempre sea cómoda, tiene una fuerza que empieza a reemplazar poco a poco esa sensación de vacío que antes dominaba. Y en medio de esa transformación, también empiezas a comprender que tu verdad no es algo fijo ni estático, no es una respuesta única que encuentras y ya, sino un proceso que se va revelando en la medida en la que sigues dispuesto a mirarte sin filtros, sin máscaras, sin necesidad de encajar en una narrativa perfecta, y eso cambia completamente la forma en la que te relacionas contigo, porque ya no buscas certezas absolutas, ya no necesitas tener todo definido para avanzar. Ahora puedes moverte desde una claridad que es suficiente para el momento, sin la presión de resolver todo el camino de una vez, manteniéndote en un estado donde el crecimiento no es una meta lejana, sino algo que ocurre constantemente mientras sigues explorando lo que hay dentro de ti. Y mientras ese proceso continúa desplegándose, sin necesidad de cerrarse todavía, empiezas a darte cuenta de que el vacío que sentías no era un error en tu vida. Era una señal precisa de que algo necesitaba ser visto, atendido, transformado, y en la medida en la que dejas de evitarlo y empiezas a habitarlo con presencia, ese espacio comienza a cambiar de significado, deja de ser un lugar de ausencia para convertirse en un espacio de posibilidad, en un punto de apertura donde algo nuevo puede emerger, algo más alineado, más auténtico, más conectado contigo, mientras permaneces en ese punto donde aún hay preguntas abiertas, donde aún hay partes que siguen en proceso, donde aún no todo está definido, pero donde ya no estás completamente desconectado de ti, porque ahora estás eligiendo quedarte, observar y avanzar sin volver a huir como antes, permitiendo que todo lo que aún no has visto continúe revelándose poco a poco, sin la necesidad de apresurarlo ni de cerrarlo antes de tiempo. Y en este punto donde ya no puedes volver a la inconsciencia de antes, donde ya viste demasiado como para seguir ignorándolo, comienza una fase aún más exigente y al mismo tiempo más real, sostener tu verdad en lo cotidiano, no solo en momentos de reflexión, no solo cuando estás a solas, sino en cada decisión, en cada interacción, en cada situación donde antes habrías actuado en automático, porque es ahí donde realmente se pone a prueba todo lo que has empezado a comprender. No en lo que piensas, sino en lo que haces cuando nadie te está observando, cuando no hay validación externa, cuando actuar desde tu verdad implica incomodidad o incluso pérdida. Y es precisamente en esos momentos donde se define si este proceso se convierte en una transformación real o se queda en una comprensión superficial que no termina de cambiar nada en el fondo. A medida que atraviesas esta etapa, también empiezas a notar cómo el vacío deja de sentirse como algo dominante y comienza a aparecer de formas más sutiles, casi como recordatorios en ciertos momentos específicos, como pequeñas señales que te muestran cuando te estás alejando otra vez de ti, cuando estás cediendo por costumbre, cuando estás ignorando algo que sabes que necesita atención, y en lugar de verlo como un retroceso, empiezas a reconocerlo como una guía, como una especie de sistema interno que te indica cuándo estás alineado y cuándo no. Y esa sensibilidad, aunque al inicio puede incomodar, se convierte en una herramienta muy poderosa, porque te permite ajustar antes de volver a caer en una desconexión profunda como la que experimentabas antes. Pero este nivel de conciencia también te enfrenta con una realidad que no siempre es fácil de sostener, que no todo en tu vida puede seguir igual si tú estás cambiando por dentro, porque hay dinámicas, entornos e incluso relaciones que estaban sostenidas por la versión de ti que ahora estás dejando atrás. Y al moverte desde un lugar más honesto, más consciente, inevitablemente empiezas a generar cambios alrededor, algunos sutiles, otros más evidentes, y eso puede generar tensión, puede generar dudas, puede hacerte cuestionar si realmente estás haciendo lo correcto, porque el cambio interno no siempre es acompañado inmediatamente por estabilidad externa.
Y es ahí donde necesitas confiar en lo que estás construyendo dentro de ti, incluso cuando afuera todo aún se está reorganizando. Y en medio de esa reorganización, empiezas a descubrir algo que antes no era tan claro, que la conexión contigo mismo no es un estado permanente que alcanzas y ya, sino algo que se cultiva constantemente a través de pequeñas decisiones, de momentos de atención, de la capacidad de detenerte y observar antes de reaccionar. Y esa práctica, aunque parece simple, es lo que sostiene todo este proceso, porque es lo que evita que vuelvas a caer en la negación automática, en la evasión inconsciente, en esa forma de vivir donde el vacío se construía poco a poco sin que lo notaras. Y ahora, con esta nueva forma de presencia, empiezas a notar mucho antes cuando te estás alejando de ti, cuando estás dejando de escucharte, cuando estás priorizando lo externo por encima de lo que realmente sientes, y mientras sigues avanzando en este punto donde aún no hay un cierre definitivo, donde el proceso sigue abierto, donde aún hay partes de ti que continúan revelándose, empiezas a experimentar una forma distinta de relación contigo mismo, una que ya no se basa en evitar lo incómodo, ni en buscar constantemente sentirte bien, sino en sostenerte incluso cuando no lo estás, en acompañarte incluso cuando no tienes claridad, en permanecer contigo incluso cuando la respuesta no aparece de inmediato, y es en esa permanencia, en esa capacidad de no abandonarte, donde el vacío pierde su fuerza original, no porque desaparezca por completo, sino porque ya no encuentra el mismo terreno de desconexión en el que antes crecía. Mientras continúas en ese proceso, donde cada capa que emerges te acerca más a una forma de vivir que ya no se construye desde la evasión, sino desde una presencia que sigue desarrollándose sin necesidad de cerrarse todavía, sin la urgencia de llegar a un punto final, permitiendo que todo siga desplegándose en la medida en la que eliges no huir de ti nuevamente. Y en esta etapa donde ya no puedes negar lo que has empezado a ver dentro de ti, aparece una comprensión aún más profunda y al mismo tiempo más desafiante, que gran parte del vacío que sentías no solo venía de lo que evitabas sentir, sino de la desconexión constante entre lo que sabes que es verdad para ti y lo que sigues haciendo por costumbre, por miedo o por inercia, y esa brecha interna, aunque no siempre es evidente, genera una tensión silenciosa que se acumula con el tiempo, una especie de desgaste emocional que no se resuelve con descanso ni con distracciones, porque no es físico ni superficial, es existencial, es el resultado de vivir parcialmente alineado contigo mismo, y mientras esa brecha existe, el vacío encuentra un espacio para seguir apareciendo, no como un castigo, sino como una señal persistente de que hay algo que necesita ser ajustado en la forma en la que estás viviendo. A medida que te vuelves más consciente de esa brecha, también empiezas a notar cómo se activa una incomodidad más específica cada vez que actúas en contra de lo que ya reconoces como verdad. Ya no puedes hacerlo con la misma ligereza que antes, ya no puedes ignorarlo sin sentir una especie de ruido interno que te acompaña después, una sensación de desalineación que no desaparece fácilmente. Y aunque al inicio esto puede parecer más difícil, en realidad es una señal de que tu nivel de conciencia ha cambiado, de que ya no estás completamente dormido en tus patrones, de que hay una parte de ti que observa con mayor claridad y que ya no se conforma con repetir lo mismo sin cuestionarlo, y esa parte, aunque incómoda, es la que sostiene todo este proceso de transformación. Pero este nivel de claridad también te enfrenta con decisiones que no siempre son fáciles de tomar, porque ver tu verdad implica, en muchos casos, aceptar que hay cosas que necesitan cambiar, y el cambio real no siempre es cómodo ni inmediato. A veces implica soltar dinámicas que llevabas años sosteniendo, a veces implica decir cosas que habías estado callando, a veces implica elegir caminos que no tienen garantía ni seguridad. Y es en ese punto donde muchas personas vuelven a retroceder, no porque no entiendan, sino porque el costo emocional de actuar desde la verdad parece demasiado alto en comparación con la comodidad de seguir como están. Y sin embargo, permanecer en esa comodidad es lo que mantiene vivo el vacío, es lo que sostiene esa sensación de desconexión que ya sabes que no desaparece por sí sola. Y mientras te mueves dentro de esa tensión entre lo que sabes y lo que haces,
Entre lo que sientes y lo que eliges, empiezas a comprender que este proceso no se trata de resolverlo todo de una vez, ni de tomar decisiones radicales de inmediato, sino de ir cerrando esa brecha poco a poco, de alinear pequeñas acciones con lo que ya reconoces internamente, de dejar de traicionarte en lo cotidiano, en lo sutil, en esos momentos donde nadie más ve lo que haces, pero tú sí lo sientes. Y es en esa acumulación de coherencia donde algo empieza a cambiar de forma real, porque ya no estás esperando a sentirte completamente seguro para actuar. Estás actuando desde la claridad que tienes ahora, aunque no sea total, aunque aún haya dudas, aunque aún haya partes que sigan en proceso. Y en medio de todo esto, donde el proceso sigue abierto, donde aún no hay un cierre definitivo, empiezas a notar que el vacío ya no tiene la misma intensidad, no porque haya desaparecido completamente, sino porque ya no estás alimentándolo de la misma manera, ya no lo estás evitando, ya no lo estás cubriendo con distracción constante, ahora lo estás atravesando, lo estás utilizando como una referencia interna que te muestra cuándo te estás alejando de ti y cuándo estás empezando a acercarte, mientras permaneces en ese punto donde aún hay cosas por ver, aún hay decisiones por tomar, aún hay partes sin la necesidad de apresurarlas, sin la urgencia de cerrarlas, simplemente avanzando con una conciencia que ya no puede volver a ignorar lo que ha empezado a reconocer dentro de ti, permitiendo que ese proceso continúe desplegándose en cada experiencia sin necesidad de llegar todavía a un final definido. El vacío no era tu enemigo, era tu señal. Te estaba mostrando todo lo que evitabas, todo lo que callabas, todo lo que no te estabas permitiendo. Y el momento en que dejas de huir, ese vacío deja de doler y empieza a guiarte.